En los 50, los afroamericanos y sus simpatizantes iniciaron una lucha épica para lograr la igualdad en Estados Unidos. Demandaban las libertades que la mayoría de los estadounidenses blancos tenían, como el derecho a votar y el derecho a la protección de la ley. Los afroamericanos querían las mismas oportunidades que los blancos, una oportunidad igualitaria de conseguir buenos empleos, casas bonitas y escuelas de calidad para sus hijos. Lucharon para ser tratados como iguales por la mayoría blanca, a través de las marchas y manifestaciones en las cortes o en las calles. Los afroamericanos cercaron un sistema de leyes y actitudes que durante mucho tiempo los había confinado en una posición restringida en la sociedad estadounidense. Esa lucha se llama Movimiento por los Derechos Civiles. Se caracterizó por una valentía extraordinaria y fue guiado principalmente por las ideas de la no violencia y la desobediencia civil. Los manifestantes marchaban en grupos de unos cuantos o de cientos o miles, hacían discursos y cantaban canciones que clamaban por libertad, desobedecían las leyes que eran injustas o que les quitaban sus derechos. Uno de los líderes más importantes del movimiento, Martin King Jr., urgió a sus seguidores a no contestar a las agresiones si eran golpeados, maldecidos o atacados. La violencia, decía, solo traería más dolor y derramamiento de sangre. Durante cientos de años, los estadounidenses blancos habían disfrutado más derechos que los afroamericanos. Tristemente, muchos blancos aún creían que eran superiores a los afroamericanos y no querían cambiar. Muchos líderes por los derechos civiles fueron asesinados, entre ellos Martin Luther King Jr., la voz dirigente del movimiento por los derechos civiles. Los historiadores examinan las fuentes primarias, documentos, grabaciones u objetos para reconstruir y aprender acerca del pasado. Por ejemplo, los periódicos son fuentes primarias. Esos proporcionan relatos de los eventos cuando ocurrieron, y las cartas y los diarios revelan cómo sentían y pensaban la gente conforme la historia se desarrollaba. El poder de las fuentes primarias. El movimiento por los derechos civiles se desarrolló en un momento en que la televisión se estaba volviendo popular y más común. Por primera vez, millones de personas podían ver imágenes en movimiento de un evento casi conforme ocurría. Lo que veían determinó la manera en que los líderes de la nación reaccionaran ante los eventos, especialmente el movimiento por los derechos civiles. Las fuentes primarias pueden estar sesgadas o ser inexactas. Algunas veces las personas tienen prejuicios, opiniones que pueden influir en la manera en la que reportan un evento. Ellos utilizarán las fuentes para escribir descripciones, narrar eventos y responder preguntas importantes. Por ejemplo, ¿cómo era la vida en Estados Unidos antes del movimiento? ¿Qué sucedió durante el movimiento? ¿Y en qué nos hemos convertido desde entonces? Norteamérica fueron sacados de África en contra de su voluntad. Desembarcaron encadenados en Jamestown, Virginia, en 1619. Solo una década después de que los ingleses fundaron una colonia ahí. Los colonizadores necesitaban desesperadamente obreros para limpiar los densos bosques y sembrar cultivos como el del tabaco. La esclavitud ha existido en diferentes formas a lo largo de la historia, en países como Gran Bretaña, China, Italia, Egipto y Rusia. En América, la esclavitud evolucionó hasta ser una forma particularmente brutal. La esclavitud se asoció con el color oscuro de la piel, y los hijos de los esclavos se mantenían en cautiverio. Para inicios del siglo XIX, la esclavitud se había extendido en todo Estados Unidos. La mayoría de los esclavos vivían en el sur. Los africanos eran embargados, principalmente desde los países del oeste de África, como Angola, Nigeria, Costas de Marfil y Sierra Leona, llevados por el Océano Atlántico hasta los puertos del sur. No tenían derechos, era ilegal que los blancos enseñaran a leer o escribir. Los esclavos eran tratados como una propiedad, como caballos. El castigo por la desobediencia podía ir desde unos ligeros azotes hasta la muerte. Para mediados del siglo XIX, alrededor de 4 millones de esclavos vivían en Estados Unidos. La mayoría en el sur, en los hogares de las ciudades en 3 filas de chozas. En las plantaciones, los esclavos se resistían a su cautiverio. Muchos esclavos desearon obtener su libertad escapando hacia los estados del norte, en donde se había prescrito la esclavitud en 1860. Algunos negros libres, blancos o norteños ayudaron a los esclavos a escapar al norte, al establecer lo que se llamó ferrocarril subterráneo. El ferrocarril era en realidad una serie de escondites seguros en los que los esclavos que habían escapado podían pasar la noche antes de continuar su viaje hacia el norte. El 21 de agosto de 1831, en el condado de Southampton, Virginia, un grupo de esclavos liderado por Nat Turner tomó las armas y comenzó a atacar a los hogares de los blancos. Para cuando Turner y sus 75 seguidores fueron asesinados o capturados, 60 blancos habían sido asesinados. La rebelión sacudió el sur blanco hasta su núcleo. Antes de Nat Turner, muchos sureños blancos creían que los esclavos eran gente feliz y satisfecha con su situación. Turner les demostró que su creencia era totalmente falsa.
El asunto de la esclavitud dividió amargamente a los estados del norte y del sur. Los negros libres en el norte y también muchos blancos veían a la esclavitud como un sistema brutal y salvaje. Los blancos del sur furiosamente defendían su estilo de vida. Igualmente importante era el hecho de que toda la economía del sur dependía de la esclavitud. Cuando Abraham Lincoln fue electo presidente en 1860, prometió abolir la esclavitud. Los estados sureños decidieron secesionarse y la nación se desintegró por una sangrienta guerra civil. Los Estados Unidos derrotados volvieron a unirse mediante un proceso denominado reconstrucción. Para reingresar a la Unión, los sureños blancos tenían que dar a sus esclavos nuevos derechos. 3 enmiendas, la 13ª, la 14ª y la 15ª, fueron agregadas a la Constitución. Esto abolía la esclavitud y daban a los hombres liberados el derecho a votar y la protección de la ley. Cuando las tropas de la Unión se fueron, los sureños blancos se apresuraron para regresar a los afroamericanos a un estado cercano a la esclavitud. Crearon un conjunto de leyes llamadas leyes de Jim Crow, que les quitaban a los afroamericanos los derechos que la Constitución recientemente les había otorgado. Estas leyes evitaban que los afroamericanos pudieran adquirir propiedades, tener empleos bien pagados o testificar en la corte contra una persona blanca. Ningún aspecto de la vida sureña quedó intacto con las leyes de Jim Crow. Todos los lugares públicos en el sur se dividieron por raza. Baños públicos, trenes, cortes, teatros, escuelas, autobuses y hasta parques. Los blancos sureños insistían que la segregación era justa. Decían que las razas estaban separadas, pero eran iguales. El racismo y la segregación no eran exclusivos del sur. Los afroamericanos se enfrentaban discriminación en todo el país. Las escuelas estaban segregadas en el sur, así como muchos estados del norte y el oeste. A los afroamericanos rutinariamente se les sacaba de sus empleos bien pagados y de puestos de liderazgo. Durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cientos de individuos y organizaciones afroamericanas pelearon contra el racismo y la discriminación. Muchos líderes afroamericanos, como Mary McLeod Bethune y Booker T. Washington, creían que la educación superaría el racismo. Webb Du Bois, un escritor y activista, ayudó a fundar la Asociación Nacional por el Progreso de la Gente de Color, NAACP, para promover la igualdad del derecho y erradicar el prejuicio racial entre los ciudadanos. La organización decidió usar la ley para luchar contra la segregación en la década. De los 30 abogados de la organización se llevaron casos a la corte para demostrar que las escuelas segregadas eran desiguales y paralizaban la educación de los estudiantes afroamericanos. Los estudiantes también tomaron el asunto en sus manos. En abril de 1951, 450 estudiantes afroamericanos de la secundaria Mont en Farming, Virginia, marcharon de su escuela protestando porque su escuela no tenía cafetería ni gimnasio, porque estaba atiborrada, con el doble de estudiantes de lo que el edificio podía contener. De manera segura, también a los maestros de la escuela se les pagaba mucho menos que a los maestros blancos que enseñaban en la secundaria local blanca. Estas cuestiones que demostraron los estudiantes de la secundaria se repetían en cientos de escuelas. La decisión de la Suprema Corte fue solo el principio. La segregación de las escuelas se declaró ilegal, pero aún existía segregación en todos los demás lugares, desde teatros hasta albercas. En los autobuses en todo el sur, la gente blanca se sentaba al frente y los afroamericanos se sentaban atrás. El 1 de diciembre de 1955, una mujer afroamericana de 43 años, llamada Rosa Parks, abordó un autobús en Montgomery, Alabama. Cuando un hombre blanco abordó, el conductor del autobús le ordenó a Parks que cediera su asiento. Ella se negó y fue arrestada. Muchos grupos y ministros afroamericanos que habían buscado luchar contra la segregación en los autobuses, ahora decidieron adoptar una postura. Eligieron un líder, un ministro de 26 años llamado Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. y otros líderes afroamericanos decidieron lanzar un boicot contra los autobuses de Montgomery. El boicot fue organizado por la Asociación de Mejoramiento de Montgomery, MIA. Al negarse por usar los autobuses, los boicoteadores esperaban que las compañías de autobuses perdieran dinero y se vieran forzadas a abandonar sus políticas de segregación. El 5 de diciembre de 1955 fue el primer día del boicot. Los líderes blancos de Montgomery estaban confundidos y enojados, pero se negaban a ceder. En febrero de 1956, Martin Luther fue arrestado y encarcelado. Pero inspirada por el liderazgo y los discursos de King, la comunidad afroamericana de Montgomery se mantuvo firme. En noviembre de 1956, la Suprema Corte decidió que la segregación... A pesar de la decisión de Brown versus la Mesa de Educación, las escuelas segregadas seguían existiendo. En Little Rock, la capital de Arkansas, las madres de los estudiantes protestaron con fiereza la propuesta de segregación de la secundaria de 1957. Cuando inició el año escolar, Faubus llamó a la Guardia Nacional para proteger la escuela, rodeando a los estudiantes afroamericanos. El 4 de septiembre, 9 estudiantes afroamericanos fueron a la escuela. 2 semanas después, la NAACP triunfó en una acción legal para evitar que Faubus usara a la Guardia Nacional de esta manera. Enfurecido, el presidente Dwight Eisenhower envió tropas federales para actuar como guardias personales para los 9 de Little Rock.
En las ciudades de Estados Unidos estallaron protestas en contra de la segregación. La mayoría de estas protestas iniciales fueron no violentas. Al permanecer no violentos, los manifestantes esperaban mostrar la justicia de su causa y cambiar la mentalidad de aquellos que se resistían al cambio. Los plantones son un ejemplo de resistencia no violenta. El primer plantón ocurrió en Greensboro, Carolina del Norte, en 1960. Aunque los plantones no eran violentos, la reacción ante ellos con frecuencia lo era. Los plantones se propagaron alrededor del país y miles de estudiantes participaron. En 1960, los estudiantes que participaron en los plantones formaron el Comité Coordinado de Estudiantes No Violentos. La batalla contra la segregación fue llevada hasta el sistema interestatal de autobuses del país. La Suprema Corte había determinado que la segregación en los autobuses que viajaban a través de las fronteras de los estados iba en contra de la ley, pero la segregación aún existía. En la primavera de 1961, un grupo de personas del Congreso de la Equidad Racial decidió eliminar la segregación del servicio de autobuses de grandes distancias del país. El 4 de mayo de 1961, 13 miembros blancos y afroamericanos del CORE abordaron un autobús en Washington, D.C. Se autonombraron pasajeros de la libertad y se negaron a sentarse según la raza. Los pasajeros de la libertad no fueron bien recibidos. A pesar de la violencia, los pasajeros de la libertad continuaron. Más pasajeros lo siguieron y muchos fueron atacados y golpeados. Otros fueron encarcelados. Sin embargo, después del largo verano de 1961, la segregación en los autobuses interestatales no pudo continuar. Llegó a su fin en septiembre de 1961, después de una orden de la Comisión Interestatal de Comercio. En 1963, casi todas las instalaciones, desde autobuses hasta teatros y bebederos, separaban a los 350,000 residentes afroamericanos y blancos. En la primavera de 1963, King empezó a organizar protestas y a acercar los negocios de la ciudad. La Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur presentó que, si se cumplía, conduciría a la eliminación de la segregación. King fue arrestado y enviado a prisión. En un artículo periodístico, un grupo de líderes de negocios religiosos y cívicos de Birmingham llamó a King buscapleitos. King, solo en prisión, escribió una carta en respuesta a este grupo. El documento, Carta desde una prisión en Birmingham. Con King en la cárcel, las protestas en Birmingham empezaron a disminuir, sintiendo una crisis. Los líderes de los derechos civiles en Birmingham decidieron una nueva estrategia. Un grupo de niños afroamericanos marcharían para protestar contra el racismo. Si los niños no podrían despertar la conciencia estadounidense, pensaban, nada lo haría. El 2 de mayo de 1963, los niños de 6 años y mayores marcharon cantando y aplaudiendo. Casi 1,000 niños fueron arrestados y encarcelados. Al día siguiente, el comisionado de Seguridad Pública de la ciudad, Bull Connor, ordenó a los bomberos de la ciudad dirigir sus potentes mangueras a los niños que quedaban. El presidente John F. Kennedy había simpatizado con la causa por los derechos civiles, pero no quería molestar a los votantes del sur. Sin embargo, después de lo de Birmingham, se dio cuenta de que tenía que hacer algo. La confrontación de Birmingham aún latente, el presidente Kennedy mandó al Congreso la legislación para abolir la segregación en lugares públicos y la discriminación en el mercado de trabajo. Conforme se debatía la legislación en las salas de Congreso, los líderes afroamericanos decidieron organizar una manifestación masiva en la capital del país. Los líderes pidieron que la marcha se llevara a cabo a finales de agosto de 1963. Las noticias sobre la marcha se difundieron y miles de afroamericanos y seguidores blancos planeaban asistir. El 28 de agosto, más de 250,000 llenaron la Alameda Nacional frente al monumento de Lincoln en Washington, D.C. Muchos recordaron que habían pasado 100 años desde que se firmó la Proclamación de la Emancipación, que con el tiempo terminó con la esclavitud en el sur. El llamado Verano de Libertad fue un proyecto en el cual líderes llamaron a estudiantes para ir a Mississippi, donde fueron tratando de registrar a afroamericanos para votar. Pero muchos de ellos tenían miedo de perder su empleo. Sin embargo, este se tomó como una invasión y se llenó de violencia todo el acto. Durante el Verano de Libertad, en Washington se debatía sobre un nuevo proyecto de ley sobre los derechos civiles, y se aceptó el 2 de julio de 1964, a pesar de las dificultades. Se volvieron ilegales la discriminación y la segregación, y los federales podían combatir contra ellas. A pesar de la ley de derechos civiles, seguía habiendo muchos grupos en contra, sin dejar que afroamericanos vivieran como iguales, haciendo así difícil que ellos votaran. Sin embargo, en marzo de 1956, King hizo una protesta que permitiría que se aprobara el Acta de los Derechos de Voto y eliminar gran parte de las barreras que les impedían el mismo. A pesar de las leyes emitidas, se seguía observando una desigualdad, y tanto blancos como afroamericanos estaban inconformes, ya sea porque creían el movimiento ya había acabado o que faltaba progreso en el movimiento. Fue por esto que se estalló en disturbios que devastaron varias ciudades. Nació un nuevo movimiento, el Poder Negro, el cual tenía ideas mucho más agresivas y violentas, encabezada por Malcolm X y Stokely Carmichael.
Durante la guerra de Vietnam, muchos líderes y civiles siguieron protestando, hasta 1966, cuando King fue a Chicago para protestar y fue atacado. Así, el 4 de abril de 1968 fue asesinado en Tennessee. A finales de los 60, el movimiento ya se había dividido en varios grupos. Para las décadas posteriores se siguió luchando por la equidad, aunque muchas veces se volvía incluso peor que en los 50. Sin embargo, algunos afroamericanos ya tenían puestos de elección popular, algo que nunca hubiera pasado en los 50. Así, poco a poco, los afroamericanos comenzaron a ocupar puestos de poder y de autoridad en el país. Es importante recordar que la idea acerca de raza y equidad ha cambiado mucho en el transcurso de las décadas y que ha llegado a todo el mundo. Y aunque tendemos a vivir con gente similar a nosotros, cada vez se diversifican más las comunidades. A pesar de que algunos afroamericanos siguen sufriendo por las condiciones de inequidad en Estados Unidos, muchos también se gradúan de universidad y ocupan puestos altos. Siempre ha habido movimientos como el de los derechos civiles de inconformidad, donde en cuanto ambos bandos se enojan, toman armas y se enfrentan para obtener lo que desean. Y se llega a una gran violencia donde hay hasta ciudades destruidas. Sin embargo, este movimiento enfrentó gran oposición y sin embargo no se volvió violento a como cualquier otro. Y así se enfrentó al racismo de una manera conmovedora, lo que cambió la sociedad y las ideas de la gente en